El reformador de Ginebra, Juan Calvino, de manera regular insistía en que tanto los padres como los hijos necesitaban comprender la importancia de saber oír la predicación. Él decía que las familias reunidas en la iglesia debían ver la predicación de la palabra de Dios como una bendición suprema dispuesta a nosotros para disfrutarla. Y no solo debían verla de esta manera, sino que también debían desearla y codiciarla más que al oro. Y dos razones encontraba Calvino para enfatizar estas cosas en su iglesia. La primera de ellas es porque creía que pocas personas en la iglesia escuchan de manera correcta los sermones. Él dijo, de 100 personas que oyen el mismo sermón, 20 de los presentes lo aceptarán con pronta fe y los demás harán caso omiso de él. La segunda razón que encontraba Calvino para enfatizar la importancia de saber escuchar el sermón era porque Calvino tenía muy en claro que la predicación era el medio que Dios utiliza para hablar a su pueblo y conferirles su salvación y bendición. Calvino decía, el Espíritu Santo es el ministro interno que usa al ministro externo de la palabra predicada. El ministro externo expone con su voz la palabra que se recibe con los oídos. Pero el ministro interno es quien realmente implanta estas verdades en el alma. Y al igual que Calvino, mis hermanos, también muchos de los puritanos creían que donde quiera que la palabra de Dios está siendo predicada, allí estaba Dios hablando a su pueblo como un padre habla a sus hijos. Así que, hermanos, antes de seguir adelante, quiero demostrarles bíblicamente por qué Calvino pensaba que era de vital importancia que el pueblo de Dios aprendiera a escuchar el sermón. Y por qué de igual manera muchos puritanos creían que la predicación es la forma exclusiva de cómo Dios habla a su pueblo. Primero, y lo mostraremos la base bíblica. Primero, Cristo instruyendo a sus apóstoles dice en Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Después de esto, Cristo encomendó a sus apóstoles para que enseñaran estas mismas cosas a otros, las cosas que el Padre le dio a conocer, diciendo en Mateo 28:20, id por tanto por todo el mundo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y al recibir esto directamente de Cristo, esto hicieron los apóstoles. En 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Después, para asegurar la preservación de las verdades recibidas, los apóstoles ordenaron pastores y maestros, quienes después de ellos se encargarían de transmitir y de edificar las iglesias con la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice también en 1 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto encarga, refiriéndose a pastores, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Y Cristo, para cerrar este ciclo de autoridad, dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Y agregó en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, así es como Dios nos habla hoy. Así es como Dios le plació y le place hablar a su iglesia el día de hoy, por medio de la predicación. Dios nos habla por medio de la boca de sus siervos, de sus ministros, y donde quiera que la palabra de Dios está siendo predicada fielmente, mis hermanos, allí está Dios en medio de su pueblo hablando. Así que, si ustedes creen en la palabra de Dios, ustedes no pueden ver la predicación de otra forma, mis hermanos. Pues de acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, esto significa que cada vez que nos reunimos en el día del Señor para escuchar la palabra de Dios, lo que realmente estamos haciendo es escuchar a Dios hablándonos a través de la palabra predicada.
Es como si Cristo mismo estuviera en medio de nosotros para hablarnos por medio de sus ministros. Por esto Jesucristo dijo: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que, hermanos, como iglesia protestante, no solo debemos creer estas cosas, sino que debemos, como decía Calvino, ver la palabra de Dios, ver la predicación como una bendición suprema dispuesta a nosotros, que debe de ser más codiciable, más deseable que el mismo oro. He aquí, mis hermanos, la importancia de atender a la palabra de Cristo. He aquí la importancia de escuchar las directrices directas de la palabra de Dios para guiar a nuestras familias, de mirar atentamente a la palabra profética más segura, y no a la sabiduría secular de este mundo, no a los nuevos gurús de la conducta humana, como señalábamos el sermón pasado, sino a la suficiencia de la Escritura. Así que, hermanos, retomando nuestra pregunta inicial en referencia a las metas piadosas que tenemos por delante, pregunto: ¿cómo alcanzaremos esas metas? ¿Cómo alcanzaremos esos resultados piadosos que como padres deseamos ver formados en la vida de nuestros hijos? A esto respondimos: confiando en la metodología de Dios. ¿Y en qué consiste, pues, la metodología bíblica? Bueno, hermanos, esta consiste básicamente en 3 cosas. Número 1, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios diariamente. Número 2, venir ante el trono de Dios en oración por nuestros hijos diariamente. Y 3, cantar junto a nuestros hijos las alabanzas del Señor diariamente. Hermanos, si queremos alcanzar la meta, los resultados que nos hemos propuesto, he aquí la metodología de Dios. Esta es la metodología de Dios. Hermanos, no te basta con querer, no te basta con desear tener buenos hijos en su edad adulta. No basta con eso, mis hermanos. Debemos instruir a nuestros hijos en la palabra. Debemos orar a Dios por cada uno de nuestros hijos diariamente. Y debemos cantar en familia las alabanzas del Señor. ¿Cada cuánto? Dice la palabra de Dios, diariamente. Esto es lo que nos vamos a aprender. Debemos instruir, orar y cantar junto con ellos diariamente. Ahora bien, mis hermanos, con la ayuda del Señor trataremos cada uno de estos puntos de manera independiente, a manera de un solo mensaje o probablemente 2. Porque lo que haremos ahora a partir de este momento, mis hermanos, es solamente enfocarnos en el punto primero, en la exposición de nuestro primer punto: instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios diariamente. Y es por esto que nuestro mensaje lleva por título: el mandato de instruir en todo momento. Ahora, antes de iniciar, mis hermanos, antes de iniciar de lleno con nuestro tema, quiero aclarar que cuando decimos que una de las metodologías de Dios para guiar a nuestras familias consiste en instruir a nuestros hijos en todo momento, no me estoy refiriendo al tiempo programado para el culto familiar, para el devocional familiar. No estamos hablando de eso, sino más bien a un tipo de instrucción que está alerta, que es intencional y cuidadosa. Un tipo de instrucción que sucede en el trayecto del día, en distintas ocasiones, en distintos momentos del día. En este sentido, el devocional familiar, lo cual hablaremos después, el culto familiar, forma parte integral de lo que vamos a hablar aquí, de este deber diario. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento bíblico, pues, para decir que los padres tienen esta responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios en todo momento? Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, mis hermanos, respecto al deber de todos los padres cristianos? Nos enseña que Dios manda ser adorado por medio de la lectura diaria en familia.
Nos enseña que Dios también demanda ser adorado a través de las charlas y conversaciones cotidianas que tenemos con nuestros hijos día a día. Que a Dios le complace ser adorado por medio de preguntas y respuestas que giran en torno a su persona. Nos enseña que Dios se alegra en las interacciones espirituales e intencionales que suceden en el contexto entre padres e hijos de camino a la escuela. Que Dios experimenta un sumo deleite ver a un padre, a una madre recostado junto a su hijo en la cama, leyendo una historia bíblica, una porción de la palabra antes de ir a dormir. Eso es lo que dice este pasaje. Este texto prescribe a todos los que son padres que deben aprovechar de manera atenta, intencional y cuidadosa cada oportunidad del día para instruir a sus hijos. Ya sea en la sencilla acción de ir a acostarse por la noche, de levantarse por la mañana, de sentarse a descansar en la casa o de andar por el camino. Note, mis hermanos, que Moisés aquí no está describiendo un devocional familiar. Más bien Moisés está describiendo un hogar cristiano. Moisés está describiendo un hogar piadoso, donde todas las cosas, donde todas las actividades, donde todos los tiempos de la vida familiar giran en torno a la instrucción religiosa de los hijos. Donde hay charlas frecuentes, preguntas y respuestas, donde hay ejemplo, donde hay meditaciones ocasionales, consejo, culto familiar, lectura de la palabra, historias bíblicas antes de ir a dormir, acciones de gracias al levantarse. Esta es la descripción de Moisés para nosotros, de un hogar piadoso. Jehová dijo a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, ¿cómo sería un ejemplo práctico de este mandamiento prescrito a los padres? ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Bueno, un día domingo por la mañana, mientras usted conduce a la iglesia, uno de sus hijos, bien lambidito y acariciando su corbatita, le pregunta: papi, ¿y por qué nosotros no fuimos a la playa con mis tíos y mis primos hoy, que era un viaje familiar? Y usted le dirá: bueno, porque hoy es día del Señor. Y este día Dios no lo dispuso para ir a la playa o para ir al fútbol, ni para ocuparnos de nuestros asuntos cotidianos, sino para dedicarlo completamente a la adoración de su nombre y para congregarnos con su pueblo a escuchar su palabra. Quizás un día usted, mamá, anda con su hija de compras y su hija le dice: mira, mami, ve lo que le dije, esas son las minifaldas que se están usando, ¿por qué no me quieres comprar una? Y usted como mamá le dirá: bueno, hija, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y una manera de hacerlo es no mostrando las partes ni las formas de nuestro cuerpo a nadie, para no poner tropiezo a ellos y mucho menos a los hermanos de la iglesia. Quizás va la familia conduciendo en carretera, contemplando el pasaje, y usted como padre o como madre dice: ¿ven ese ganado de vacas? ¿Recuerdan alguna historia bíblica que haya mencionado vacas? ¿Alcanzan a ver aquella montaña grande? ¿Recuerdan alguna historia de la Biblia cuando ven esa montaña? Miren esos campos de trigo que van pasando. Niños, a ver, el primero que me diga, ¿quién se acuerda de un pasaje bíblico al ver esos campos de trigo? ¿Ves ese chamizo girando? ¿Ves ese campo quemándose? Y entonces nosotros trataremos de sacar una enseñanza bíblica. Quizás mientras juegan en el parque, ven sobre el césped un insecto de color verde tan diminuto y solitario, y llama a sus hijos para que contemplen esta maravilla. Miren, niños, sus antenitas, sus patitas. Vean la perfección, la sabiduría de Dios desplegándose en una criatura tan pequeña sobre esa hojita de zacate. Así es como Deuteronomio dice, mis hermanos, que debemos vivir nuestra paternidad frente a nuestros hijos de una manera tan alerta, tan atenta a las oportunidades del día. Otras veces tan espontánea, en otras
ocasiones de manera intencional y consciente, pero siempre es una forma tan natural. El pastor Joel Vick, en una entrevista hablando de la familia, dijo que un estilo de vida así sobre los hijos fue lo que produjo un impacto, una impresión perdurable sobre la conciencia de los hijos en la era dorada de los puritanos. Y esto propició que en los años postreros, esa misma generación de hijos, de padres cristianos, fueran motivados a vivir vidas piadosas de una manera extraordinaria. Ahora, mis hermanos, esta forma de instruir regularmente a los hijos, cuando lo vemos así, no nos parece tan complicado, no nos parece tan compleja, ¿cierto? Y no lo es, mis hermanos. Más bien parece una forma tan divertida, tan interesante de hacerlo. Porque la mente infantil de un niño, mis hermanos, no demanda conceptos profundos, no demanda de nosotros dichos incomprensibles para guiar su corazón hacia las cosas celestiales. Pero si es algo tan simple, algo tan práctico, ¿por qué muchos padres no lo están haciendo? ¿Por qué muchos de ustedes no están aprovechando cada oportunidad de la etapa infantil de sus hijos para instruirlos de esta manera? ¿Cuál es el obstáculo, mis hermanos? Observe nuevamente Deuteronomio y deje que la palabra de Dios le instruya al respecto. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para poder hacer qué? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué se deduce claramente en nuestro texto, mis hermanos? Que para que un padre o una madre pueda instruir a sus hijos de manera que hemos descrito, o para que pueda poder aprovechar cada oportunidad del día, es totalmente imprescindible que papá y mamá tengan su más grande deleite en Dios. Es totalmente necesario que el corazón de ambos esté lleno de la palabra de Dios. Moisés dice que para que un padre pueda hacer estas cosas, para que una madre pueda aplicarse a estas cosas de una manera tan natural y sin olvidarlas, el corazón de ellos, de ambos, primeramente debe estar lleno de Dios, debe estar lleno de los dichos de Dios, de la palabra y de la sabiduría de Dios. De otra manera, hermanos, jamás lo hará. De otra manera, esto será una carga muy difícil de soportar en nuestra casa. Un deber muy fácil de evitar todos los días. Así que, padres, atención con lo que diré. El Espíritu de Dios, con estas palabras, hoy expone de manera clara el corazón de muchos padres y de muchas madres de nuestra iglesia, diciéndonos que la ausencia y falta de instrucción religiosa en el hogar no es necesariamente un problema de falta de tiempo. Tampoco es un problema de falta de organización, ni tampoco es un problema muy difícil, porque es una tarea difícil, sino que es un problema mucho más profundo. Escuche lo que dijo Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para poder hacer ¿qué? Instruir a tus hijos en todo momento. ¿Qué es lo que claramente dice este texto, mis hermanos? Que la única manera en que los niños que están en este lugar podrán gozar de los beneficios de la instrucción bíblica en casa es gozando la gran bendición de poseer una madre, un padre cuyo deleite y amor lo tiene en Dios. Es teniendo la bendición de tener en su propio padre, en su propia madre, a un hombre, a una mujer que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, que no puede contener su boca cuando está de ellos más que hablarles de Cristo diariamente. No puede refrenar su lengua para hablarles a sus hijos una y otra vez, y no se cansa. Esto es lo que nos dice nuestro pasaje de manera clara, mis hermanos. Niños,
niñas que me escuchan, si papi frecuentemente te instruye en las cosas de Dios, si mami frecuentemente te habla de Dios, déjame decirte lo que tienes. Dios te ha entregado una bendición tan grande al darte unos padres así. Dios te ha entregado una bendición tan grande que yo no podría describirla con mis labios. Solo puedo decir que es más grande que todos los tesoros, que todos los reinos de este mundo. Solo puedo decir que ustedes deberían de sentirse los niños más afortunados y benditos del Padre al tener unos padres así, que no cierran su boca, sino que les hablan y les exponen al consejo de Dios todos los días. Pero si estas cosas no son una realidad en la casa de algunos de estos niños, hermanos, quiero entonces hablar nuevamente a los padres. Padres, si en verdad ustedes son cristianos, pero no están hablando a sus hijos, en verdad, este es el pecado más cruel de la historia de tu vida. Este es el pecado más bajo, el acto de traición más ruin jamás perpetuado contra otra persona, el de su propio padre. El día del juicio, mis hermanos, sería lamentable que tú miraras a tus propios hijos mirándote con odio allí, tú en el estrado santo y blanco, y que tus propios hijos te digan: ¿por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me advertiste? ¿Por qué nunca me estorbaste? ¿Por qué nunca dijiste nada, papá? Sería horrible, hermanos. Sería horrible. Y niños, si ustedes saben que estoy hablando de sus padres, niños, si ustedes saben que estoy describiendo a su padre negligente, a su madre negligente, ustedes, con todo respeto, con todo amor y sin olvidarse de honrar a papá y mamá como Dios manda, ustedes pueden acercarse a sus padres en el nombre de Dios y exigirles este derecho. Papá, mamá, háblanos de quien dicen en la iglesia que murió en la cruz por mí. Háblame. Puedes hacerlo. Mamá, deja el celular. Mamá, deja de hablar tantas horas con mi tía, con mi tío. Deja ese celular y háblame de quien murió en la cruz por mis pecados. Esto en el caso de que los padres sean cristianos, hermanos. Pero en el peor de los casos, papá, mamá, si tu boca no puede hablar de estas cosas, a las personas más entrañables y cercanas a tu corazón, si no hay repetición de estas verdades en casa, si no hay charlas espirituales al andar por el camino, al acostarte ni al levantarte, entonces esto podría ser una clara evidencia de que tu corazón está vacío. Podría ser la evidencia más clara de que en tu corazón realmente no hay nada. Podrías consolarte que tú todas las mañanas tienes tu devocional, que ya casi vas a terminar la Biblia, que ya vas quizás por tu tercer libro en esta semana, que todos los días mientras haces el quehacer produces un audio de mujer verdadera para llenar tu alma de estas verdades. Pero si estos devocionales, si estos libros, si estos podcasts no están siendo traspasados a los hijos por medio de instrucción verbal, realmente no está llegando esta palabra a ningún lado. Realmente no está entrando a tu corazón. No, realmente no te está siendo de provecho espiritual. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia de lo que hay en el corazón hablará la boca. Así de sencillo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para poder hacer qué? Para poder repetirlas a tus hijos. Para poder hablarlas de ellas estando en tu casa y al andar por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que, hermanos, si no hay instrucción religiosa y verbal de ningún tipo hacia tus hijos, tu corazón no está siendo lleno de nada. No está siendo lleno de nada. Esa es la verdad. Fue por esto y con justa razón, mis hermanos, que muchos pastores en el pasado, puritanos, insistieron que todos los padres que omitían este deber solemne de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, manifestaban una de las más claras evidencias de ser padres inconversos. Esta era la visión puritana acerca de la ausencia y la instrucción religiosa en el hogar. En muchos casos ellos negaron la Santa Cena a este tipo de padres. Así que, hermanos, instruir a nuestros hijos no es una opción. No es un consejo el que les estoy dando. No es una sugerencia que les estoy proponiendo. Más bien es un mandato. Es un mandamiento donde Dios manda a todos los padres creyentes a traspasar estas verdades a sus hijos,
a que sean padres que tomen en serio la palabra de Dios, para que no sigan siendo oidores, sino hacedores de ella. Este es el método que Dios utilizó, mis hermanos, para preservar la verdad en nuestros hogares. Y no solamente en nuestros hogares, hermanos, sino para preservar su verdad por muchas generaciones más. Este es el método que Dios utiliza. Es decir, que esta verdad llegue mucho más allá de nuestros hijos, más allá de nuestros nietos y más allá de ellos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 78. Salmo 78. Y quiero que escuche lo que dice el versos del 1 al 8. Al leer este salmo podremos ver que algunos padres del antiguo Israel sí obedecieron el mandato de Moisés. Podemos ver que ellos sí traspasaron de manera verbal el conocimiento de Dios a sus hijos. Y podemos ver que esa bendición llegó mucho más allá de sus hijos. Dice este salmo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que les nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Y qué salió de todo esto? De entre todas estas generaciones, mis hermanos, salieron muchos maestros, muchos profetas, muchos reyes, muchos hombres y mujeres piadosos. Y fue gracias a padres como estos, hermanos, que el mismo rey David, muchos años después, pudo agradecer al Señor diciendo en el Salmo 61:5: me has dado la heredad de los que temieron tu nombre. La herencia de los que temieron tu nombre. Papá, mamá, ¿acaso no te gustaría que Dios llamara a uno de tus hijos y lo colocara en la montaña de un púlpito para ser un heraldo del evangelio más a este mundo caído? ¿No te gustaría que uno de los hijos de tu hija Dios le llamara para recibir el más alto grado de los honores, servir al príncipe de los pastores? Si tú eres un padre cristiano, esta pregunta no debería ser la primera vez que la escuchas o que te la haces. Hermanos, no hay una sola excusa válida para que los padres cristianos evadan el cumplimiento de este deber. No hay una excusa válida ante los ojos de Dios para que los padres omitan este deber. Ahora, si usted frecuentemente está pensando, es que eso es demasiado difícil y además mis hijos no quieren. Si piensa, eso es solo lo pueden hacer los que tienen el don de la enseñanza y yo no la tengo. O quizás eso es demasiado difícil para mí, yo solamente soy un cristiano ordinario y común. Hermano, repito, a los ojos de Dios estas cosas no son buenas excusas. Y de hecho usted debe saber que el pasaje que estamos abordando no fue escrito por Moisés para los reyes o para los sacerdotes de Israel o para los profetas. No fueron escritos para ellos. Este fue escrito para el pueblo, para simples y llanos padres de familias sobre quienes Dios puso esta responsabilidad. Y si Dios puso esa responsabilidad sobre ellos, hermanos, sepa algo. Nuestra responsabilidad es mayor. Y nuestra excusa, tu excusa, es 1000 veces más inexcusable. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de ellos, nosotros hemos recibido mayor luz. Nosotros como padres de la era del evangelio, a diferencia de ellos, hemos recibido mayor gracia. Y nosotros tenemos la revelación completa, el plan completo en cuanto a cómo Dios vive, cómo actúa, su persona, su obra y para cómo guiar un hogar cristiano. Así que no hay que ser un erudito especializado en Biblia para hacerlo, ni hay que tener muchos grados de teología. ¿Sabe qué es todo lo que se requiere? Poseer una buena relación con Dios. Solamente se requiere que el padre tenga su deleite en Dios o que la madre tenga su deleite en Dios. Es todo lo que se requiere. Y les pregunto a usted,
¿Acaso tú no tienes un amor genuino por Dios? ¿Acaso no amas a tus hijos? ¿Acaso tú eres ignorante de las Escrituras? ¿Acaso no crees en la vida eterna y el juicio que vendrá sobre todos los que rechacen a Cristo? ¿Acaso tú mismo no estás luchando por separarte del pecado? ¿Acaso tú mismo no estás padeciendo los estragos de conformarte cada vez más y más a la imagen de Cristo? ¿Acaso tú no estás orando por poder conformarte más y más a la imagen de Dios, por vivir como Él espera que vivas? ¿Qué respondes a todo esto? Si tu respuesta es no, o es una respuesta negativa, entonces hay razones supremas, hermanos, para pensar que tu problema no es que eres un cristiano común, sin dones o sin talentos. Creo que tu problema es mucho más peor y radica en un problema mucho más profundo. Tú realmente no eres cristiano. No lo eres. Aunque tengas 10 años aquí en la iglesia, no lo eres. Hermanos, si todas tus respuestas fueron negativas, es decir, no amas a Dios como deberías, tu amor por tus hijos no es suficiente para moverte a instruirles, si eres ignorante de las Escrituras, si tienes en poco la vida eterna y el mismo castigo eterno, si no estás luchando por separarte de este mundo, si ni siquiera estás perseverando en conformarte a la imagen de Dios, si tampoco estás orando, hermano o hermana, no te engañes a ti mismo. El problema de tus hijos, por el cual ellos no están siendo instruidos, radica en que su propio padre, que su propia madre, no va de camino al cielo, va al infierno. Y lo más lamentable, mis hermanos, es que arrastre a sus hijos juntamente con ellos. Eso es lo más lamentable, por la desgracia que le tocó como padre, por la desgracia que le tocó como madre. Por eso decíamos la semana pasada que el aspecto más visible de la sinceridad de la vida piadosa se da en el contexto de la familia. Tu problema puede ser realmente que no seas cristiano, pero si lo eres, entonces estás pasando por una horrible decadencia espiritual. Ese sería entonces tu problema. Ese es tu problema, hermano. No te engañes a ti mismo. Ese es tu problema. Porque aquí, mis hermanos, no estamos hablando de dar una cátedra a nuestros hijos. No estamos hablando de enseñarles griego o de hacer una exégesis al libro de Romanos. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando, mis hermanos, de enseñar a nuestros hijos el contenido general de la palabra de Dios, de transmitir estas verdades de la manera más simple, de adquirir aquellos recursos que podrían ayudarnos a instruir a nuestros hijos, los catecismos, los libros, las Biblias ilustradas, todos los materiales disponibles para niños. Allí están. Allí están. ¿Qué decíamos cuando hablábamos de los perezosos? Que el hombre indolente no asará lo que ha cazado. Allí está la oportunidad. Pero si ustedes no están aprovechando, mis hermanos, son padres negligentes. Padres negligentes. Porque aquí estamos hablando de un conocimiento básico de la salvación de Dios por medio de Cristo. Ahora, habiendo considerado este aspecto de la metodología bíblica en el Antiguo Testamento, consideremos ahora dos pasajes que nos ayudarán a encauzar este método. Pero ahora del Nuevo Testamento. Sírvase buscar, por favor, Efesios 6:4. Un pasaje muy conocido. Dice este pasaje: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay tres palabras importantísimas aquí, en referencia, hermanos, a la instrucción de los hijos. La primera es criadlos. El término criar a los hijos es un término general que aborda todas las partes de un niño, la crianza. La segunda es disciplina. Ella tiene un sentido de reforzar su mente, de formar su carácter, de establecer su voluntad, de estimular su conciencia, de ennoblecer su alma. Y la tercera es amonestación. Tiene que ver con su conducta, animar al niño a hacer lo que es correcto, recompensar cuando hacen las cosas bien, confrontarlo de manera verbal o física cuando hacen algo incorrecto. Pero no queremos redundar en lo mismo, hermanos. Ya tendremos tiempo para abordar cada uno de estos puntos en mensajes posteriores. Por tal motivo quiero llamar solamente vuestra atención a otra palabra, que muchas de las veces se pasa por alto al citar este pasaje. Y por esta palabra me refiero a la palabra padres. Efesios dice: y vosotros, padres. Esta palabra, citado por Pablo, mis hermanos,
es una palabra muy interesante que nos ayuda a encauzar la responsabilidad de esta tarea. Y es interesante, mis hermanos, porque esta palabra en su idioma original no contiene el prefijo de pluralidad para referirse a papá y mamá, como en otros casos, sino que especialmente se está refiriendo al hombre, es decir, al papá, a la cabeza del hogar. Pablo aquí no dice que la responsabilidad de guiar a la familia, de instruir a la familia, descansa sobre papá y mamá. Pablo está diciendo aquí, y vosotros padres, ustedes papás, y tú papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Papá. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. A este es a quien Pablo está responsabilizando. Papá, si la instrucción bíblica sobre tus hijos no se está dando en el contexto de tu familia, es tu responsabilidad. La palabra de Dios nos instruye diciendo qué es lo que debemos hacer durante el día, y también nos dice de manera especial quién estará a cargo de asegurarse que esto suceda todos los días. Ahora, si tú dices, sé que es mi responsabilidad como papá, pero mi horario laboral ha sido un impedimento, en verdad, no es que yo quiera, en verdad, no he podido hacerlo, paso todo el día ocupadísimo, salgo muy de noche, no lo sé. Bueno, si realmente es el caso, mis hermanos, si realmente es el caso y tu deseo verdaderamente es genuino, déjame recordarte que Dios te dio una ayuda y te bendijo con la ayuda más apropiada en tu casa para seguir adelante con esta responsabilidad. Lo siento, hermanas, sé que ustedes pensaron, yes, nos libramos de esta. Sin embargo, Dios nos dio una ayuda. Y cuando por condiciones ajenas no podemos hacerlo, nosotros, hermanos, con todo el cariño y con todo el amor, podemos recurrir a esa ayuda. Nosotros podemos hablar con nuestra esposa, llegar a un acuerdo con tu esposa, pedirle amorosamente que te ayude a cumplir este deber en su ausencia. Como en el caso de Timoteo. ¿Recuerda? Timoteo no tuvo un padre cristiano, pero sí tuvo una madre y una abuela, y esto fue de gran bendición para su vida. Y nosotros sabemos quién es Timoteo ahora. Otro pasaje, mis hermanos, que nos ayuda a fortalecer esta verdad de que la responsabilidad de instruir a los hijos reposa especialmente sobre el padre, lo encontramos en primera de Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Aquí Pablo está recordándoles a la iglesia de Tesalónica el tipo de liderazgo que Pablo ejerció en esa iglesia mientras estuvo con ellos. Él dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis, noten esto, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, que os encargábamos que anduvieseis como es digno, que os llamó a su reino, y gloria. Pablo está diciendo, al conducirme como pastor entre ustedes, lo que realmente hice fue comportarme como lo hacen los papás. Es lo que dice Pablo. Por esto les exhorté. Y no solo eso, sino que también les consolé a cada uno de ustedes, como lo hacen los padres, dice. Y no solo eso, sino que también, imitando el ejemplo de estos buenos padres, me aseguré de que cada uno de ustedes, como a hijos amados, caminaran como es digno de Dios. Pablo está diciendo, yo me he conducido y he imitado el ejemplo de los buenos padres para con sus hijos, para yo imitarlo en la iglesia. Me encargo y me aseguro de que cada uno de mis hijos espirituales caminen como es digno. Hermanos, ahí tenemos una implicación de tu rol paternal. Estás asegurándote de que cada uno de tus hijos camine como es digno. No te estoy preguntando si ya se casaron. Te estoy diciendo, te estás asegurando que cada uno de tus hijos esté caminando como es debido. Elí tenía hijos adultos y Dios lo hizo responsable, no lo olviden. Muchas veces queremos limitarnos, sí es cierto, para ciertas cualificaciones del ministerio Pablo habla de los que están bajo el techo de esta propia casa. Sin embargo, a lo que concierne a nuestros deberes y nuestras responsabilidades con los hijos que han salido de casa, mis hermanos, no ha terminado nuestra labor.
Y por eso Pablo, mis hermanos, se asegura de imitar el ejemplo de los buenos padres. Y repito, si tú tienes problemas como padre para aplicarte, pero es tu deseo, Dios te ha dado una ayuda idónea a la cual puedes recurrir. Y no te olvides de recompensarla, porque ella es una ayuda para ti. Hermanos, esto es lo que se supone que debe hacer un padre: exhortar diariamente a sus hijos, consolarles de igual manera cuando lo requieran, asegurarse de que anden todos los días como es digno. Los hijos no pueden formarse solos. Ellos necesitan estrictamente, mis hermanos, nuestra intervención diaria de ambos padres, pero especialmente es el padre quien debe asegurarse que así sea. Porque si estas cosas no se están dando en el seno familiar, Dios te llamará a ti, papá. Papá, Dios te llamará a ti para rendir cuentas de este pecado. Dios te disciplinará a ti, papá, si estas cosas no se están dando. Si tú como padre no estás dando ni estás marcando las directrices que tu hogar debe de seguir. Si tú no le estás dando las directrices a tu madre de en cuáles cosas ella se debe de ocupar, tú eres responsable. Dios te llamará a ti. En conclusión, hermanos, el mandamiento expreso de Dios en cuanto a su metodología consiste que los padres cristianos instruyan a sus hijos por medio de actividades comunes y cotidianas del día a día, como lo es en conversaciones y charlas en casa, preguntas y respuestas, instruir en el andar por el camino, al acostarte y al levantarse. Pero para que esta tarea tan solemne delante de los hijos pueda ser una realidad, es estrictamente necesario que tanto papá como mamá sean cristianos y que ellos tengan su más grande deleite en Dios, que su corazón rebose de amor por Dios y por su palabra. De lo contrario, no se hablará. No habrá instrucción verbal de ningún tipo en casa. Pero en caso de que los padres sean creyentes, que se excusan del cumplimiento de este deber, debemos saber que no hay excusa y que Dios llamará a papá y a mamá para rendir cuentas de este descuido. Pero especialmente lo hará con el padre a quien se le delegó este mandato tan solemne de instruir a sus hijos en todo momento. A Dios sea la gloria, mis hermanos, por su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, porque la metodología de tu escritura, Señor, es sencilla para instruir, Señor, a las mentes de nuestros hijos. Padre, queremos pedirte por el problema que vemos y que tenemos por delante. Somos nosotros mismos, Señor. Es nuestra negligencia, nuestra irresponsabilidad, nuestro corazón endurecido, Señor, nuestra falta de amor y de deleite por las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos, Dios, a negarnos a nosotros mismos, a llenarnos genuinamente de ti, para que entonces nuestra boca hable, Dios, la palabra de Dios a nuestros hijos. Podamos, Señor, aprovechar cada ocasión, cada circunstancia, cada momento del día, Señor, al acostarnos, al andar por el camino, Señor, para transmitir estas cosas a ellos. Estamos conscientes, Señor, de que tú puedes disciplinarnos por nuestra desobediencia, y estamos conscientes que en el peor de los casos tú puedes juzgar nuestra incredulidad si esto sigue así. Te pedimos por eso, Señor, que aumentes en nuestro corazón una percepción clara de que es responsabilidad de papá y mamá, pero especialmente que es especialmente responsabilidad de todos los varones, Señor. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.